Yo quiero testificar, llevo 20 años en nuestra iglesia y llegué con muchas complicaciones de salud de todo tipo y el Señor me hablaba, yo no entendía que Él me estaría bendiciendo, me daría mucho más de lo que perdí económicamente y me decía unas palabras que yo no entendía, como era a través de mi sierva amada o a través de mi ministerio. Me tuve que trasladar de esa ciudad a un pueblo y de allí seguía alabando a Dios y enamorándome del Señor. El Señor me regaló de su Santo Espíritu y empecé a servirle al Señor. Pasaron 8 años. Yo decía, el Señor a veces me decía, y recibirás aquella bendición a través de mi sierva amada. Ya yo empezaba a entender que la sierva amada era nuestra hermana María Luisa. Y yo le preguntaba, decía, bueno, Señor, si ya perdí esa bendición material, no importa, yo seguiré en tus caminos porque ya me enamoré de ti y aquí me quedo. Es así, hermanos, que volvieron a pasar otros 8 años, completé 16 años en la iglesia, 17, cuando llegó la bendición que de la que el Señor me hablaba y fui privilegiada a través de la fundación con la vivienda, una vivienda hermosa que el Señor me regaló y lo más hermoso de todo, lo hermoso que me pasó ese día, es que la recibí a través de nuestra hermana. Eso ha sido la bendición más linda, lo que ver llegar a mis seres queridos a la iglesia ha sido muy hermoso, hermanos, me siento muy privilegiada de pertenecer a nuestra iglesia. Después que recibí esta bendición también el Señor me habló, nos han enseñado que hay pruebas siempre constantes, tenemos que estar aprendiendo. Sufrí en plena pandemia una enfermedad que aún los médicos no saben de qué se trata. Decían que enfermedad huérfana, quedé, hermanos, totalmente impedida. Mis brazos se pegaron totalmente y yo no podía, no tenía fuerzas ni para caminar ni para nada. Los médicos no, unos especialistas me hicieron correr que era un cáncer. De todo tenía, todo lo malo me aparecía. Llegó mi esposo, que gracias al Señor también está en la iglesia y le sirve a él, me decía, vamos a hacer alabanza. Y hermano, yo tenía que pasar por el pueblo para llegar a la finquita en la que estábamos y pasaba con mi bastón, pero me dolía todo. Llegué a la finca y empecé a hacer alabanza, hermanos, pero yo no sostenía la Biblia. Me la colocaban a un lado, así encima de una sillita y yo empezaba a tratar de leer y a hacer la alabanza como estoy acostumbrada en la casa, en la iglesia del Señor, con libertad. Yo hablaba, yo lloraba, yo le cantaba al Señor. Segunda y tercera alabanza, hermanos. En el tercer día que hice alabanza a mi Señor, el Señor me despegó mis brazos, porque, hermanos, estaban quemados de lo pegados que llevaban tanto tiempo. Me levantó mis brazos y empecé a glorificar a Dios. Hermanos, yo lo testifico porque les digo a mis hermanos, y lo testifico siempre, la alabanza es la bendición más hermosa que le podemos dar a Dios y Él es el que nos bendice, hermanos. Y ya los médicos me han dado de alta, sorprendidos, no saben qué pasó conmigo, pero lo único que sé, hermanos, es que me siento bien. Todo para la honra, la gloria y la alabanza del Señor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Amén. En profecías pasadas, el Señor me decía, y te voy a permitir pasar por una situación difícil, pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Hace 2 años, 5 meses, me diagnosticaron con cáncer. Fue una situación muy difícil por la que pasé. Así como Dios me dijo en la profecía, Él estuvo conmigo en cada instante. Cuando yo llegaba a tener esos dolores por ese tumor grande que tenía del tamaño de una naranja, así estuve hasta que me empezaron las quimioterapias y después me hicieron exámenes y se dieron cuenta que el cáncer había regresado, que había hecho metástasis y que el cáncer se me había desparramado a otros órganos, se me había regado en el cuerpo. Gracias a Dios que yo no me sentía triste, porque yo siempre me acordaba de esa promesa que Dios me había hecho. Recibirás unas palabras
de mi sierva amada. Después, hermanos, pasó el tiempo. En esa semana yo no pude asistir porque por las quimioterapias, había veces que las quimioterapias no me permitían caminar. Perdía la movilidad de mis manos, mis pies. Entonces vino la hermana María Luisa en mayo del año pasado y ella me decía, dio profecía para toda la iglesia, y en esa profecía decía que Dios había dicho que iba a haber sanidad, mucha sanidad. Pues más adelante Dios me decía en otra profecía, me decía, y ya te he sanado, y no lo olvides, no lo olvides que yo ya te he sanado, solo te pido que tengas paciencia, no lo olvides, de aquí en adelante tú acuérdate de lo que yo te estoy diciendo, tú estás sana. El viernes de la semana pasada que el doctor me decía, estás libre de cáncer. Gloria a nuestro Dios. Bendito nuestro Padre eterno. Yo quiero exaltar a nuestro Dios por esto tan grande que ha hecho en mi vida. Amén. Gloria a nuestro Padre eterno. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. El Señor en su santa profecía me había dicho que estaría pasando por un momento difícil de enfermedad y que fuera fuerte y que esperara y orara al Señor. Hace unas semanas él tuvo un accidente laboral donde un retráctil me pasaba por el pie. Me acordé de la promesa del Señor que me hacía y bueno, pude soportar el dolor y gracias a Dios no tuve fractura ni nada por el estilo, pero estuve bien y antes me vino bien el descanso de esta semana que pues, Dios me permitió con esa experiencia. También el Señor me decía que aquellos familiares que yo deseaba en mi corazón que conocieran de su palabra, que para mí era difícil por el lugar donde residían, no había iglesia cerca ni nada por el estilo. El Señor se ha manifestado grandemente. Unos primos hace poco tiempo vinieron aquí, jamás pensaba que iban a venir, y conocieron la iglesia muy emocionados. Ellos conocieron de la palabra de Dios y recibieron profecías, salieron muy alegres, sabiendo pues que como yo un día vieron de que de verdad Dios se manifiesta y que está muy cerca de nosotros. Así también el Señor se manifestaba con otra parte de la familia que estaba súper lejano de la iglesia ministerial de Jesucristo Internacional en Venezuela. Y es así como debido a un problema de salud, mis familiares, mis abuelos, fueron a Arauca y allí tuvieron la oportunidad de conocer la iglesia y también conocieron a Dios. Así el Señor cumple la profecía, su promesa, como me lo había dicho. También me había dicho que esos familiares tendrían salud y que no me preocupara porque, bueno, había pasado varias oportunidades de que estaban enfermos y pues el dinero a lo mejor no alcanzaba. Y es así como a mi abuela, en exámenes allí en Colombia, en Arauca, le decían que en unos exámenes los resultados dieron de que tenía cáncer y el doctor le decía a mi abuela que disfrutara de la vida que le quedaba porque ya le quedaba poco tiempo de vida. Así el Señor se manifestó grandemente porque en estos días pasados los resultados que le dieron de esa biopsia resulta que no tenía cáncer ni nada por el estilo, un pequeño tumor, pero nada de cáncer, y le doy la gloria y la honra al Señor. Honra y gloria sea para el Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Quiero testificar que el Señor en su santa profecía hace algunos años me había dicho: hijo, y órame porque el enemigo te quiere quitar la vida. Fue así, hermanos, como en uno de los locales debíamos atender un vehículo y uno de estos vehículos se incendió, hermanos. Cuando quise sacarlo del lugar, ese vehículo explotó, yo me prendí en llamas, el local quedó encendido, mi esposa y mi hija quedaron dentro del local, hermanos, y a pesar de las llamas, la gente no se explicaba cómo no me había quemado, pero yo sí sabía que era Dios que me había guardado. Dios me dio la valentía para volver a entrar a este lugar
y mi esposa, eran tantas las llamas porque se encendieron 5 vehículos más y ya mi esposa y mi hija decían: Señor, vamos a morir. Y entonces yo le decía: no, acuérdese en las promesas que el Señor ha dicho que nosotros le vamos a servir y hoy no vamos a morir. Y pudimos salir en medio de todas estas llamas, hermanos, y hoy en día estamos con vida y le servimos al Señor. También el Señor en su santa profecía me había prometido un hijo y fue así como mi esposa quedó en embarazo, pero el Señor nos decía, y la ciencia médica los va a querer confundir, pero siempre tengan presente que ese pequeño yo soy quien se los he dado. Y así era, hermano, los médicos nos decían que el niño venía sin extremidades, que el niño venía con malformaciones en su rostro, y fuimos y el Señor nos dijo que siguiera adelante con el embarazo. Mi esposa decidió cambiar de médico y ya ese médico igual nos decía que éramos muy irresponsables, que cómo íbamos a traer un niño al mundo, pero le hicimos caso al Señor. Y nuestro hijo nació, hermanos, nació, le hacía falta 1 semana para cumplir los 6 meses. Aún así las cosas no estaban muy bien. Cuando mi hijo nació, la enfermera lo tomó en sus manos. A mi esposa no lo pudo ver, pero lo tomó en sus manos y me dijo: mire hijo, mire papá, sea muy fuerte porque este niño le dura solo unas horas. Pero yo albergaba en mi corazón la promesa que el Señor había hecho. Y hoy en día ese niño tiene 11 años y pronto lo conocerán, hermanos. Que he testificado para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro